Bienvenidos a este relato donde exploraremos la verdad oculta detrás de la casa abandonada de Rafael Itier y los últimos momentos del legendario fundador del Gran Combo de Puerto Rico. Hoy descubriremos lo que realmente sucedió en aquella vivienda que muchos consideran un misterio sin resolver. Antes de continuar, gracias por ver mi video y te invito a suscribirte al canal para seguir apoyando mi trabajo y ayudarme a crear más contenido como este. La historia comienza en los suburbios de Bayamón, donde una vieja casa de fachada agrietada ha despertado intriga durante años. No se trata de una construcción cualquiera, sino del último lugar donde Rafael Itier pasó sus días finales, un espacio que guarda silencios que pocos se atreven a mencionar y que ahora se ha convertido en una pieza clave para entender el legado y los últimos secretos del maestro. Esa casa que en décadas pasadas vibraba con ensayos de orquesta, risas de visitantes y conversaciones musicales, hoy luce como un eco congelado en el tiempo, un escenario donde la vida y la soledad terminaron entrelazándose de forma definitiva. Los vecinos siempre estuvieron acostumbrados a ver movimiento en la propiedad, pero con el paso de los años ese ritmo desapareció, dejando atrás un vacío que llamó la atención de quienes conocían la grandeza del músico. Durante los últimos meses antes de su fallecimiento, el interior de la vivienda comenzó a transformarse en un espacio cada vez más silencioso. La salud del maestro se debilitaba y las visitas se espaciaban mientras él corría el telón final de una vida llena de aportaciones históricas a la música latina. Las paredes guardaban retratos familiares, instrumentos guardados con cuidado y premios que recordaban décadas de gira y éxito internacional. Sin embargo, lo que más sorprendía era la atmósfera de aislamiento, una sensación inevitable que contrastaba con la energía y la fuerza que siempre caracterizaron a Itier en su carrera. Sus vecinos cuentan que las luces de la casa comenzaron a encenderse solo en una o dos habitaciones y que la actividad cotidiana se redujo al mínimo, como si la historia misma estuviera preparando el cierre de un capítulo irrepetible. Aún así, aquella casa nunca dejó de ser un refugio para el maestro. Era el lugar al que regresaba después de los aplausos, los viajes y los reconocimientos, un espacio donde encontraba calma y donde podía recorrer mentalmente cada melodía construida a lo largo de casi un siglo. La vivienda albergaba recuerdos de sus primeros años como músico, su paso por Cortijo y su liderazgo en el Gran Combo, elementos que formaban parte de su identidad. Por eso su abandono posterior no solo sorprendió a los fanáticos, sino que también despertó preguntas sobre qué había ocurrido en su interior durante sus últimos días de vida. Porque una casa tan significativa quedó a merced del deterioro, qué historias quedaron atrapadas entre sus paredes y qué papel jugó este lugar en la forma en que Rafael Itier enfrentó sus horas finales. Estos interrogantes se convirtieron en el punto de partida para comprender no solo el final del maestro, sino el verdadero peso emocional que esta propiedad representaba para el fundador de una de las agrupaciones más influyentes de la música caribeña. Hoy reconstruimos el recorrido final de Itier a través de este lugar que fue testigo silencioso de su despedida. La casa abandonada no solo es un símbolo de misterio, sino también un reflejo de la fragilidad humana, de la soledad que a veces acompaña incluso a las leyendas y del legado que queda flotando en el aire cuando una figura de tal magnitud cierra su última página. Y es precisamente en este escenario donde encontramos las claves que revelan lo que sucedió realmente la noche en que el maestro falleció y cómo ese momento terminó convirtiendo la vivienda en un punto de interés para miles de seguidores en todo el mundo. Para comprender por qué la casa donde murió Rafael Itier terminó en estado de abandono, es necesario retroceder a sus últimos años de vida, cuando su rutina y su entorno empezaron a cambiar de manera silenciosa pero constante. Aunque era una figura pública cuyo nombre resonaba en toda la diáspora latina, el maestro llevaba mucho tiempo viviendo con una discreción que contrastaba con la grandeza de su trayectoria. Con el paso de los años, las visitas de colegas disminuyeron, los ensayos dejaron de escucharse y el hogar que alguna vez fue punto de reunión para músicos de varias generaciones comenzó a adoptar un aire de recogimiento que pocos lograron interpretar a tiempo. La transformación del lugar no fue producto de un solo acontecimiento, sino de una cadena de decisiones personales que el maestro tomó para resguardar su intimidad.
Los vecinos recuerdan que la puerta principal pasaba más tiempo cerrada y que las cortinas permanecían corridas incluso en las horas de la tarde, un indicio de que Itier prefería evitar el bullicio exterior mientras su salud experimentaba altos y bajos. No era un secreto que la edad podía estar pasando factura, pero la forma en que el fundador del Gran Combo enfrentó este periodo fue profundamente reservada, un rasgo que lo acompañó desde sus primeros años como músico y que marcó la etapa final de su historia. En el interior de la casa la vida transcurría con una calma casi solemne. Aunque no se trataba de un hogar lujoso, sí contenía elementos con enorme valor emocional para el maestro, instrumentos guardados desde épocas de gira, grabaciones antiguas y fotografías que documentaban su paso por escenarios del Caribe, de Europa y de América Latina. Cada objeto evocaba un momento específico de su carrera, un logro compartido con sus compañeros de agrupación o un recuerdo de sus primeros pasos en la música. Con el tiempo, sin embargo, algunos rincones comenzaron a mostrar señales de desgaste: una lámpara que dejó de funcionar, una habitación que quedó sin uso y muebles que no volvieron a moverse, generando la sensación de que la vivienda quedaba atrapada entre sus memorias y la realidad que se acercaba lentamente. Un elemento importante para entender el declive de la propiedad es la relación familiar que rodeaba los últimos años de vida de Itier. Aunque contaba con familiares y seres cercanos, sus apariciones públicas fueron espaciándose y su círculo cotidiano se redujo considerablemente. Esto influyó en que la casa recibiera menos mantenimiento y en que algunas áreas quedaran prácticamente inactivas durante meses. A pesar de ello, el maestro permaneció firmemente arraigado al lugar, ya que representaba no solo su hogar sino también el refugio donde podía conectar consigo mismo, lejos de las presiones del mundo artístico. La propiedad también se vio afectada por la forma en que el maestro organizó su vida financiera y personal. Durante años mantuvo un control muy estricto sobre sus asuntos, evitando delegar decisiones y prefiriendo conservar la mayor parte de sus pertenencias en su hogar. Este estilo de vida, aunque le permitía mantener independencia, también lo expuso a periodos en los que la vivienda no recibía las reparaciones necesarias. Algunas grietas de la fachada comenzaron a hacerse visibles y el jardín quedó sin cuidado, lo que reforzó la impresión de abandono que muchos notaron desde la calle. Aún así, lo más llamativo es que la casa jamás perdió su esencia como santuario creativo. Incluso en los tiempos en que Itier aparecía menos en público, seguía dedicando parte de sus días a revisar partituras, escuchar grabaciones antiguas y mantener un contacto emocional con la música que definió su identidad. Para él la vivienda no era un simple espacio físico, sino el corazón de su historia, el lugar donde nació parte del legado musical más influyente del Caribe y donde la inspiración visitaba aún en los momentos más silenciosos. Por ello resulta especialmente conmovedor que este mismo escenario haya sido testigo de los instantes finales de su vida, transformándose poco después en un símbolo de misterio que atrae tanto a curiosos como a fanáticos. Cuando el maestro falleció, la casa quedó en un punto de transición. Sin la presencia de Itier, la propiedad perdió la energía vital que la mantenía activa y comenzó un proceso natural de deterioro que se aceleró con el tiempo. Las visitas oficiales fueron pocas, los trámites legales se extendieron y la estructura terminó quedando a la deriva en medio de un limbo administrativo que explicaría por qué hoy se encuentra en un estado tan distinto al que alguna vez tuvo. Lo que para el maestro era un hogar lleno de historia, para el mundo se convirtió en un enigma que aún genera preguntas y que abre la puerta para explorar más profundamente los últimos días de Rafael Itier. La noche en que Rafael Itier falleció dentro de su casa en Bayamón quedó marcada por una quietud que todavía hoy es tema de conversaciones entre quienes vivían cerca del maestro. Aunque su salud llevaba meses debilitándose, su partida ocurrió de manera serena, sin escándalos, sin ruidos y sin el ajetreo que suele rodear a las figuras públicas en momentos trágicos. La discreción que siempre lo acompañó se mantuvo hasta el final, dando paso a un ambiente casi simbólico donde la casa parece absorber cada instante como si supiera que estaba presenciando el cierre definitivo de una vida extraordinaria.
Esa noche las luces de la vivienda permanecieron tenues y ningún movimiento se percibió desde el exterior, lo cual reforzó el misterio que más tarde rodearía sus últimas horas. Según personas cercanas, el maestro había mostrado señales de fatiga durante los días previos, pero aún conservaba la lucidez que lo caracterizaba y que le permitía mantener conversaciones breves sobre música y recuerdos de su carrera. No obstante, su cuerpo ya acusaba el peso de casi un siglo de vida y las largas jornadas de trabajo que acumuló como músico, director y figura central del Gran Combo de Puerto Rico. En silencio y sin dramatismo, Sitier pasó el día entero dentro de su hogar repasando rutinas habituales que le brindaban tranquilidad, como escuchar grabaciones antiguas o sentarse en su sala rodeado de fotografías que formaban parte de su historia. Era evidente para quienes lo conocían que aquel espacio se había convertido en su refugio definitivo, un lugar del que no deseaba alejarse. Las versiones de sus últimas horas coinciden en que el maestro buscó descanso temprano aquella noche. No había visitas programadas y su entorno se mantenía en calma, lo que le permitió disfrutar de un ambiente de paz. Su rutina nocturna era sencilla y estaba adaptada a su condición física: descansos prolongados, hidratación constante y breves momentos de oración que formaban parte de su disciplina personal. Ya entrada la madrugada, la casa quedó completamente en silencio y fue entonces cuando se produjo el instante que varias fuentes describen como una despedida tranquila, sin sufrimiento y sin señales de alarma. A la mañana siguiente fue encontrado sin vida en su habitación, en una posición que revelaba serenidad, como si simplemente hubiera caído en un sueño del que no volvió a despertar. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, generando conmoción en Puerto Rico y en toda la comunidad latina. Sin embargo, lo que sorprende es la forma en que la vivienda donde falleció se convirtió de inmediato en un punto de especulaciones. Algunos vecinos comentaron que esa noche escucharon un leve sonido proveniente de la casa, otros aseguraron que no percibieron absolutamente nada, lo cual aumentó la sensación de misterio en torno al suceso. Lo que sí quedó claro es que el aislamiento en el que vivió durante meses contribuyó a que la información inicial fuera confusa, dando pie a rumores que luego se apagaron a medida que surgieron detalles oficiales sobre su fallecimiento. Tras la confirmación de su muerte, las autoridades realizaron las diligencias necesarias para documentar el caso y garantizar que el proceso se llevara a cabo con respeto. El dictamen señaló causas naturales asociadas a su avanzada edad, algo esperado para una figura que a sus 99 años había superado numerosos desafíos de salud. No hubo indicios de intervención externa ni situaciones irregulares dentro de la vivienda, lo que permitió descartar teorías que comenzaron a circular en redes sociales. Aún así, la idea de que un artista tan influyente haya pasado sus últimos momentos en soledad generó un impacto emocional que hizo que muchos fanáticos vieran la casa como un símbolo de nostalgia y de la fragilidad que puede acompañar incluso a las leyendas. Con el paso de los días, la propiedad quedó cerrada y se colocaron algunas restricciones para evitar el acceso no autorizado. Sin embargo, eso no impidió que curiosos se acercaran a observar la vivienda desde el exterior, intentando obtener alguna pista de lo ocurrido o simplemente rendir homenaje al maestro. La fachada deteriorada y la ausencia de movimiento dentro del hogar alimentaron historias que comenzaron a transmitirse de boca en boca, creando la percepción de que el lugar guardaba secretos. La casa pasó de ser un espacio privado a convertirse involuntariamente en un punto de interés público, un escenario en el que la realidad y la imaginación empezaron a entrelazarse. A medida que los medios de comunicación retomaron la noticia, surgieron preguntas sobre el futuro de la propiedad y sobre el valor emocional que representaba para la familia del maestro. Algunos periodistas destacaron que la casa no solo era el lugar donde murió Itier, sino también un símbolo de su vida dedicada al arte, mientras que otros señalaron su deterioro como evidencia de un abandono progresivo que comenzó mucho antes de su fallecimiento. La combinación de estos elementos hizo que el hogar adquiriera un aura única que inspiró nuevas investigaciones y reavivó el interés por conocer qué ocurrió realmente en su interior durante las horas finales del fundador del Gran Combo.
Con la muerte de Rafael Itier confirmada y la casa convertida en un punto silencioso de atención, comenzaron a surgir interrogantes sobre el estado legal de la propiedad y las razones por las cuales terminó en un abandono tan visible. Lo primero que se supo fue que la vivienda formaba parte de un patrimonio personal manejado durante décadas por el propio maestro sin grandes modificaciones ni transferencias recientes. Esto provocó que tras su fallecimiento se iniciara un proceso administrativo más complejo de lo habitual, ya que la falta de movimientos recientes en los registros dificultó la transición inmediata a los herederos. Durante semanas la propiedad quedó sin un responsable directo, lo que permitió que el deterioro avanzara de manera más rápida. A medida que abogados y familiares comenzaron a revisar documentos, surgieron detalles que explicaban parte de la situación. Itier mantuvo siempre un estilo de vida organizado pero muy independiente, por lo que varios asuntos personales estaban bajo su única administración. Entre esos asuntos se encontraba la casa de Bayamón, cuya estructura, aunque sólida, presentaba desgaste acumulado que no había sido atendido en los últimos años debido a las limitaciones de movilidad y a la disminución de visitas. Los informes iniciales revelaron que la propiedad necesitaba reparaciones en techos, sistemas eléctricos y varias áreas internas que habían quedado sin uso durante largos periodos. Todo esto contribuyó a que la imagen exterior del hogar adquiriera un aspecto envejecido que llamaba la atención de quienes pasaban frente a la vivienda. Mientras el proceso legal avanzaba, los medios comenzaron a especular sobre el futuro de la casa. Algunos sostenían que podría convertirse en un museo dedicado a la vida y obra del maestro, una idea atractiva para los fanáticos y para la comunidad artística debido al valor histórico del lugar. Sin embargo, otros afirmaban que el estado de deterioro era demasiado avanzado y que los costos de restauración superarían ampliamente las posibilidades reales de cualquier proyecto cultural. La familia se mantuvo en silencio ante estas teorías, lo cual alimentaba aún más la incertidumbre y hacía que la vivienda continuara envuelta en un aura de misterio. Vecinos cercanos comentaron que en los primeros meses después del fallecimiento varias personas se acercaban con curiosidad para observar la casa desde el portón, algunos incluso dejando flores en memoria del músico. Este gesto de respeto contrastaba con la apariencia abandonada del lugar, creando una escena conmovedora donde la admiración de los seguidores se mezclaba con el silencio del hogar vacío. Con el paso del tiempo estas visitas espontáneas disminuyeron, pero el recuerdo del maestro seguía presente, ya que muchos habitantes de la zona habían crecido escuchando su música y lo consideraban una figura esencial en la identidad cultural de Puerto Rico. Los registros de autoridades locales indican que se realizaron inspecciones puntuales para asegurar que la propiedad no representara riesgos estructurales para la comunidad. Aunque la casa no estaba en peligro de derrumbes y mostraba signos evidentes de falta de mantenimiento que incluyan filtraciones, humedad y deterioro en el jardín frontal. Estas observaciones reforzaron la idea de que la vivienda había sido ocupada casi exclusivamente por Itier durante sus últimos años y que sin su presencia no existía un plan inmediato para su preservación. La situación abrió un debate sobre la importancia de conservar espacios vinculados a figuras históricas aun cuando dichos lugares no estuvieran originalmente destinados a convertirse en patrimonio cultural. Lo que muchos desconocían era que la vida financiera del maestro también influyó en el estado actual de la casa. Aunque Rafael Itier disfrutó de una carrera exitosa y de ingresos constantes, su enfoque económico no se centró en acumular riqueza material sino en sostener el crecimiento del Gran Combo y apoyar proyectos musicales a lo largo de su trayectoria. Esto significaba que gran parte de sus recursos se destinaban a la operación de la agrupación, viajes, giras y producciones discográficas. Por ello, la vivienda, aun siendo un espacio fundamental en su vida, no recibió remodelaciones mayores en décadas y con el tiempo fue quedando desfasada en comparación con su entorno. Esta combinación entre un estilo de vida modesto y una administración financiera orientada a la música explicaba en parte las condiciones actuales del hogar. La familia del maestro enfrentó un desafío complejo al intentar definir el destino de la propiedad.
Cualquier decisión debía considerar el valor sentimental del lugar, la logística legal, los costos de restauración y el deseo de honrar la memoria del fundador del Gran Combo. Hasta ese momento ninguna postura definitiva había sido anunciada, dejando la casa en un estado de espera que reflejaba la transición emocional y administrativa que seguía abierta tras la partida de Itier. Esta situación no solo mantenía el misterio alrededor de la vivienda, sino que también preparaba el escenario para discusiones más amplias sobre lo que la casa representaba para la cultura boricua y para el legado del maestro. El debate sobre el patrimonio neto de Rafael Itier se volvió un tema recurrente tras su fallecimiento. No solo por la magnitud de su legado musical, sino también por la manera en que manejó sus finanzas a lo largo de casi 70 años de carrera. A diferencia de otras figuras del entretenimiento, Itier nunca exhibió lujos excesivos ni propiedades multimillonarias. Lo que llevó a muchos a preguntarse cuál había sido realmente el alcance económico de su trayectoria. La respuesta es compleja porque su fortuna no se basó únicamente en posesiones materiales sino en derechos musicales, contratos históricos y participaciones artísticas que se mantuvieron vigentes durante décadas. Diversas fuentes estiman que el patrimonio neto del maestro oscilaba entre cifras moderadas y valores más altos dependiendo de la fuente consultada. Sin embargo, lo que sí se sabe con certeza es que sus ingresos provenían principalmente de regalías acumuladas por las grabaciones del Gran Combo de Puerto Rico. La agrupación generó decenas de éxitos que siguen reproduciéndose en plataformas digitales, estaciones de radio y eventos alrededor del mundo, lo que se traduce en regalías constantes. Estos ingresos, sumados a presentaciones especiales y acuerdos musicales de larga duración, formaron la columna vertebral de su estabilidad financiera durante sus años de retiro. Aún así, un aspecto importante para entender su patrimonio es reconocer que Itier no se enfocaba en la acumulación de riqueza personal. Su filosofía económica se basaba en sostener la operación del Gran Combo y apoyar las producciones que mantuvieran viva la esencia del género. En varias ocasiones el maestro utilizó recursos propios para financiar proyectos de grabación, cubrir gastos logísticos de giras o apoyar a miembros de la agrupación en momentos de necesidad. Este enfoque solidario afectó directamente el crecimiento de su riqueza material, ya que priorizaba el bienestar colectivo sobre la expansión de un patrimonio privado. Además de las regalías, Itier obtuvo ingresos derivados de apariciones especiales en televisión, colaboraciones musicales y derechos editoriales asociados a sus arreglos y composiciones. Aunque no era un compositor tan prolífico como otros miembros del género, sí contribuyó con piezas clave que se mantuvieron activas en repertorios internacionales. Estas obras generaron ganancias a lo largo de los años, aunque no constituyeron la mayor parte de su fortuna. También existían contratos de administración y acuerdos internos dentro del Gran Combo que aseguraban compensaciones económicas por su papel como director musical y figura principal. Un punto que suele sorprender al público es que el maestro no era propietario de múltiples bienes inmuebles. Su enfoque de vida era sobrio y doméstico, por lo que se limitó a conservar su casa en Bayamón y algunos bienes personales de valor emocional más que monetario. Instrumentos históricos, trajes icónicos de giras y reconocimientos internacionales formaban parte de su colección privada, pero no representaban una fortuna cuantificable. Estos artículos, sin embargo, poseen un valor cultural significativo que podría influir en el patrimonio global tras su fallecimiento, dependiendo de las decisiones que tome su familia en el futuro. La ausencia de propiedades adicionales explica por qué la casa donde murió se convirtió en el centro del debate patrimonial. Al ser uno de los pocos bienes materiales importantes de su vida, muchos se preguntaron qué pasaría con ella y si su valor podría aumentar debido a su relevancia histórica. A pesar del deterioro visible, la vivienda posee un atractivo sentimental que podría traducirse en un valor económico mayor si fuera restaurada o convertida en un espacio cultural.
No obstante, la falta de restauraciones previas y el estado actual del inmueble reducen su valor estructural, lo que plantea un desafío para cualquier proyecto futuro. En el ámbito financiero también se considera que la mayor parte del patrimonio de Itier radica en su legado musical y en la propiedad intelectual asociada a las grabaciones del grupo. La presencia continua del Gran Combo en escenarios internacionales y plataformas digitales garantiza que las regalías seguirán generando ingresos que eventualmente podrían beneficiar a sus herederos según las disposiciones legales correspondientes. Esta fuente de riqueza intangible refleja el verdadero impacto del maestro más allá de cualquier valor monetario. Las discusiones sobre su patrimonio neto ponen en evidencia la dualidad de su vida económica. Por un lado, disfruto de estabilidad gracias al éxito sostenido de la agrupación que fundo, por otro opero siempre desde una filosofía austera y dedicada al arte más que a la acumulación patrimonial. Esta combinación hace que su fortuna sea difícil de medir solo en términos económicos, ya que su verdadero valor se encuentra en la huella cultural que dejó en la música caribeña y en la influencia que sigue teniendo en nuevas generaciones de artistas. Así, el patrimonio de Rafael Itier, más que una cifra específica, representa un legado en constante flujo sostenido por la permanencia de su música en la memoria colectiva. Esto explica por qué su casa abandona hoy, más que un inmueble deteriorado, es vista por muchos como un símbolo tangible del paso del tiempo, de la grandeza del maestro y del profundo arraigo cultural que dejó en Puerto Rico y en el mundo. La casa abandonada de Rafael Itier se ha convertido en un punto de reflexión para todos aquellos que buscan comprender no solo el final de su vida, sino también el impacto profundo que dejó en la historia musical del Caribe. Aunque a simple vista pueda parecer una vivienda deteriorada y vacía, lo cierto es que sus paredes guardan la huella de un hombre que dedicó casi un siglo a perfeccionar un sonido que se convirtió en identidad para todo un pueblo. El contraste entre la grandeza de su legado y la fragilidad física de su último hogar invita a mirar con mayor detenimiento las capas simbólicas que rodean este lugar. No es solo el sitio donde murió, sino el escenario donde se cierra un ciclo vital marcado por la disciplina, el sacrificio y una pasión inquebrantable por la música. Tras su fallecimiento, la casa quedó atrapada en un espacio ambiguo, un punto intermedio entre la memoria y el olvido. Mientras la estructura se deteriora lentamente, su historia se fortalece cada vez más porque el interés por entender los últimos días del maestro no ha disminuido. Para muchos seguidores, visitar el exterior de la vivienda es una forma de acercarse a Itier desde un ángulo más humano, uno que rara vez aparece en los escenarios o en los relatos oficiales. Ese acercamiento emocional ha hecho que la casa se convierta en un símbolo de intimidad, un recordatorio de que incluso las leyendas transitan por los mismos espacios cotidianos que cualquier persona mientras enfrentan sus propias batallas y debilidades. Dentro del mundo artístico, la conversación sobre la preservación del inmueble sigue abierta. Algunos consideran que debería ser restaurado para rendir homenaje a la figura que transformó la música popular de Puerto Rico y llevó el ritmo caribeño a rincones que pocos imaginaban. Otros creen que el deterioro ya forma parte inseparable de su narrativa y que intervenir el espacio significaría borrar una parte esencial de lo que representa hoy. Sea cual sea el rumbo que tome la propiedad, su relevancia cultural ya está asegurada porque la casa se ha integrado al imaginario colectivo como un testimonio silencioso de los últimos capítulos de una vida excepcional. Las reflexiones sobre el legado del maestro trascienden el valor histórico de la casa. Itier no fue simplemente un director musical, sino el arquitecto de un sonido que unió generaciones. Su dedicación a El Gran Combo, su rigor profesional y su capacidad para mantener vigente una agrupación durante décadas hablan de un nivel de compromiso que pocos artistas logran alcanzar. Incluso durante sus últimos años, cuando su salud se debilitaba, el maestro se mantuvo conectado emocionalmente a la música, revisando grabaciones y recordando los momentos clave de su carrera. Esa conexión fue tan profunda que muchos consideran que su espíritu sigue presente en cada melodía que la agrupación interpreta.
El abandono visible de la casa también plantea una reflexión más amplia sobre la memoria cultural y la forma en que las sociedades gestionan el legado de sus figuras históricas. La vivienda pudo haberse convertido inmediatamente en un espacio protegido, pero los procesos legales, la falta de planes previos y la complejidad emocional de su familia hicieron que el lugar entrara en un estado de pausa. Esa pausa, sin embargo, no ha reducido su relevancia, sino que ha permitido observarla desde un prisma más realista en el que la historia se mezcla con el paso del tiempo y con la vulnerabilidad de los espacios que quedan sin custodio. Para muchos esta etapa representa una oportunidad de valorar la importancia de preservar lugares que forman parte de la identidad cultural de Puerto Rico.